Cálculo de grados día. Una vez teniendo la tabla con la columna de la fecha, temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura promedio y también la temperatura base, que va a depender del cultivo, se procede al cálculo de los grados día. Para ello hay que introducir el comando si. Y la primera condicionante va a ser, si la temperatura mínima es mayor a 7.2, entonces se procede al cálculo de grados calor y por ende se toman en cuenta las otras dos condicionantes. Y nuevamente se coloca el comando si. Para ello colocamos una coma y ponemos si. Y la otra condicionante va a ser que si la temperatura promedio, que es la que tenemos aquí, es menor a la temperatura base, símbolo de menor que. Si la temperatura promedio es menor a la temperatura base, entonces en automático en la fórmula o en el cálculo de grados días nos va a dar 0. Pero si es que esto no se cumple, se va a tomar en cuenta la otra condición. Entonces nuevamente colocamos si, colocamos una coma y el comando si. Y la otra condición va a ser que si la temperatura máxima, la que tenemos aquí, es menor a la temperatura base, menor a la temperatura base, aquí está, es menor a la temperatura base, entonces el cálculo de grados día va a ser con esta fórmula, con esta fórmula que sería la temperatura máxima entre 2 menos la temperatura base entre 2. Esa sería la fórmula, y en el video anterior se pudo observar de dónde se obtiene esta fórmula. Ahora, si es que ninguna de estas dos condicionantes se cumplen, se procede al cálculo de los grados días con la primera fórmula. Y sería así, la temperatura promedio menos la temperatura base. Listo. Ahora cierro el paréntesis. Nos va a aparecer esto, le ponemos que sí. Nos aparece ahí falso. ¿Por qué? Porque la temperatura mínima es menor a 7.2, entonces quiere decir que no son grados día. Son para cálculo de horas frío. Pero si no queremos que nos aparezca falso, simplemente aquí en medio de estos dos paréntesis, le ponemos una comita y entre paréntesis le ponemos HF. Perdón, entre comillas. Y ya. Esa HF quiere decir que son para horas frío. Entonces arrastramos y vamos a ver qué nos aparece. Me faltó acá, ahí está. Bueno, en mi caso pues sí se están cumpliendo. Por ejemplo, aquí podemos observar que la temperatura mínima es mayor a 7.2, por ende sí me calcula las horas calor. Aquí es donde ya empiezan las condicionantes. Aquí la temperatura promedio, que es la que está aquí, es menor que la temperatura base. A ver. No, perdón, en este caso no, es la temperatura promedio, que es la que está aquí. Ah, caray, algo estuvo mal, a ver. No, si está bien. Sí está bien, entonces pudo haber sido en el cálculo.
A ver, aquí es temperatura promedio y acá es... Ah, ya vi dónde está el error, perdón. Aquí algo que me faltó ponerle es que para que esta casilla no se mueva, esta que está aquí, esta que está acá, siempre se mantenga, es importante hacer lo siguiente. Aquí en grados días, aquí está la fórmula. Aquí esta es la celda 1, 1, 1, 2, 1, 2. Entonces aquí, para que no se mueva, para que se mantenga fija, hay que ponerle un signo de pesos en medio de esta casilla. Aquí fíjense, estoy poniendo un signo de pesos. Aquí nuevamente un signo de pesos y aquí igual un signo de pesos. Esto con la intención de que no se me mueva. Entonces ahora sí ya. Y ahora sí ya tiene sentido. A ver, ya no se mueve ya no se mueve. Muy bien. ¿Dónde hay uno que tenga cero? ¿Dónde hay uno que tenga cero? Bueno, ninguno tiene cero, mire. Bien, y de esta forma es como se calculan los grados día. Ah, pero... A ver, voy a hacer un experimento, a ver. Aquí. Se había dicho que si la temperatura promedio es menor a la temperatura base. A ver, aquí de forma... Ay, perdón si me tardo un poco, pero nada más es para que quede algo claro. A ver. Máxima mínima. Vamos a ponerle aquí que sea 8 para que sí se cumpla, que es grados día. Entonces, a ver, había la condicionante que si la temperatura promedio era menor a la temperatura base me tenía que salir 0. A ver, vamos a ponerlo, la temperatura base es de 10, le voy a poner 7, que es menor. Entonces aquí me tiene que salir 0. Y sí, ahí está. Entonces sí está bien las fórmulas. Es esta. Sí, entonces es importante que para que no se mueva la celda de la temperatura base en medio de lo que es la letra y el número se ponga un signo de pesos para que se mantenga fija esa celda. Y bueno, y así con cada cultivo. Ahora para el cálculo de horas frío, que sería HF. Aquí por el método de Damota, pues se va a calcular nada más para los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Nada más para esos meses. Y va a ser la temperatura promedio. Bueno, pero eso ya sería para otro video.